Bueno, volvemos. Lo que vamos a hacer ahora es compartir pantalla y vamos a tener PowerPoint de el texto de Rode, ¿no? Que nos ayude. Siempre y cuando descubra dónde está, lo busque. Buen día. Ah, ¿qué tal, Pablo? Bueno, ¿Qué tal? Buen día. estoy tratando de llegar a mi PowerPoint, pero no sé qué es lo que me pasa. No sé por qué no lo veo. ¿Ven la presentación? Sí, ¿no? Hola. No, Sí, estamos sí, viendo sí. la pantalla. Pero ven UBA CBC Filosofía de Rode Psique. No, se ven las distintas clases grabadas. Tendría. A ver. Yo creo que he hecho todo bien, pero a ver ahora. Ahí Ahora, sí. ahora sí. Ah, Ahora sí se ve. bueno. Bueno, entonces vamos a ponernos un poquito más rigurosos, ¿sí? Vamos a ir leyendo. Esto es un resumen, obviamente, del texto de Rode. A mí no me, no me seduce mucho esto, pero para ustedes a veces siempre me lo han dicho, es mejor, ¿no? Quizás no es tan divertido como para mí, pero bueno. Este, Aquí lo que vamos a ver de un modo más ordenado es mucho de lo que vinimos diciendo en estas tres últimas clases, ¿no? Acerca de, bien, cuál fue esa experiencia religiosa que conmovió hasta los cimientos, llamémosle al modo de vivir los griegos, ¿sí? Por supuesto, no pensemos que el dionisismo de un día para otro tiñó, transformó, desplazó a la religiosidad tradicional. Para nada, absolutamente para nada, ¿no? Tanto el orfismo como luego las religiones o las celebraciones mistéricas como las de Eleusis eran compatibles con la religión tradicional. No había una tensión o una guerra entre ellas, no fue una revolución al estilo del protestantismo que produjo guerras espantosas en Europa, ¿no? No, esto era como, bien, acá existe esta otra posibilidad, o sea, no está mal que veamos en qué consiste, ¿no? Aunque aquí, claro, no estamos hablando de épocas maduras, estamos tratando de ver cuál es el origen, y eso es lo que intenta Rode, o sea, la historia del alma en Grecia llena bibliotecas, ¿no? O sea, cuáles fueron los diferentes momentos a través de los cuales de unas concepciones, podemos decir, básicas, rudimentarias acerca de la posibilidad de una pervivencia más allá de esta vida, se fueron abusando, estilizando, espiritualizando, intelectualizando de muchas maneras, ¿no? Entonces, por eso resulta interesante esta historia, cómo es que fueron cambiando esas, o cómo se fueron gestando esas concepciones que las conocemos maduras. Digo, en el platonismo, en el pitagorismo, en el orfismo, vemos como digamos, un final de un proceso que está en penumbras. Y lo que hace, en este caso, Rode, quizás uno de los primeros, es intentar una genealogía, o sea, un logos del origen. Cómo es que desde sus orígenes en Tracia se transforman en esto que
experimentamos como la tragedia o las sectas filosófico-religiosas como el pitagorismo. Bueno, lo pueden leer. La pervivencia, en todo caso, estaba cifrada en que el recuerdo de las acciones del muerto siguieran siendo recordadas por los poetas laudejas, ¿no? La religión griega, tal como se mantenía viva en el pueblo de Homero, no podría engendrar por sí misma tales pensamientos, ni tampoco asimilárselos tomándolos de otra. El alma inmortal es igual a Dios, inmortal es igual a Dios. Bueno, acá esto parte de cuál era la concepción anterior, ¿no? Esto que hablamos del Hades, de la sombra de la vida, esto creo que contamos cuando Odiseo baja al Hades, se encuentra con su madre, se encuentra con Aquiles. Bueno, veo que esto de religión de la distancia no lo nombramos cuando hablamos de Parker. Decimos religión de la distancia justamente si lo dijimos negativamente, porque no es una religión mística. La religión tradicional griega implica una diferencia eh, insoslayable entre los mortales y los inmortales. Por eso sí decíamos, no hay celebraciones al estilo de una pérdida de sí, ¿no? Recuerden esa frase de Parker: podría pasar su estado de ánimo en un celebrante en una ceremonia religiosa por muchos estados. Su alma podría transitar por la alegría, por la pesadumbre, por la exaltación, pero nunca dejaba de ser quien es, ¿no? Y eso justamente es lo que no ocurre en las celebraciones dionisíacas, donde lo que le pasa a uno justamente es que deja de ser quien es y se transforma ni más ni menos que en el Dios, ¿no? Las posibilidades, bueno, por eso hablamos de una religión de la distancia, ¿no? Las posibilidades humanas no excedían sus propias limitaciones inscritas en su condición mortal. O sea, no había ninguna apetencia posible de una inmortalidad, aunque fuere pasajera. Hay excepciones, son historias como transversales, ¿no? La isla de los bienaventurados, ¿no? Estas excepciones milagrosas no hacían desaparecer el abismo abierto entre hombres y dioses, el cual se mantenía rígido e insondable, ¿no? Estas son palabras de Rod. El culto tracio del dios Dionis, conmocionantes consecuencias en las bases mismas de la religión tradicional, que tuvo la convicción de que en lo humano resida algo divino. Bueno, esto que decíamos antes, citando a Goethe, que lo cita Otto, todos alemanes. Aparece así una religión mística que, recordemos, es el fenómeno en el que el alma humana se identifica con lo divino. Esa experiencia implica una identidad entre el Dios y el hombre. En cierta época, dice Rod, en el siglo VII, bueno, tengamos en cuenta que este libro, venerado por la tradición de helenistas, fue escrito solo con fuentes escritas. La arqueología no era en ese momento una ciencia consolidada. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para medir, mensurar nuestro juicio sobre el texto de Rode, quien lo único que tiene son fuentes literarias, fuentes escritas. No existe la arqueología como la tenemos hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que decíamos, recién en los años 50 del siglo pasado pudieron traducirse las tablillas micénicas, ¿no? Es en esas tablillas micénicas donde está el nombre Dionis. Eso, si lo hubiese leído o estudiado Rode, quizás hubiese variado su percepción de que el fenómeno dionisíaco viene de Tracia, lo hubiese matizado. Por esto eso digo que debemos ser indulgentes con algunas afirmaciones de Rode, porque son inferencias, muchas veces basadas en textos, pero no hay testimonios arqueológicos. Bien, la mística como doctrina y como teoría brota en el terreno de una antigua práctica de un culto profundamente emocional y dado a los excesos, recibido por los griegos del extranjero. Así dice Bernota, no sé.
Hay entonces una estrecha relación entre los rituales místicos y la creencia en la inmortalidad del alma. Recordar para esto la frase de Goethe que citamos en la clase anterior y que proviene del libro Teofanía de Walter Ott. Si no fuese de la índole del sol el ojo, ¿cómo percibiríamos la luz? Si no viviese en nosotros la fuerza de Dios mismo, ¿cómo podría arrebatarnos? Yo lo dije un poco más conceptualmente, Goethe lo dice mucho mejor, ¿no? O sea, si no fuese luminoso, no tuviese la posibilidad del ojo de ver, ¿no? Sería lo mismo, cómo podría arrebatarnos lo divino si ya no estuviese en nosotros de algún modo en germen la potencia de lo divino, ¿no? ¿Cómo podría arrebatarnos lo divino? Entonces, es claro que en nuestra búsqueda de una genealogía de la noción de alma en Grecia, debiéramos prestar especial atención a las sectas místicas que aparecen aglutinadas bajo el culto del dios Dioniso. Una referencia a la manía. Bueno, eh, voy a hacer una referencia que después estará mejor sustentada, que es que la palabra felicidad en griego se dice eudaimonía, ¿no? Eu es un prefijo que habla de lo bueno de lo que sigue después, ¿no? Nosotros lo tenemos en los nombres. Eugenia es la bien nacida, ¿no? Eulogia, la que piensa o habla bien, o eulogio, ¿no? Eudaimonía tiene que ver con la palabra daimon. Los daimones, de los cuales no hemos hablado todavía, son aquellas presencias que cuando nos rozan nos transforman. Una suerte de intermediarios entre lo divino y lo humano. Las musas, de algún modo, son daimones. ¿Por qué? Porque cuando la musa nos roza, nos transforma. Entonces, fíjense, la palabra eudaimonía tiene que ver con esta suerte de elevación, de entusiasmo en esta instancia, como hablábamos de esa palabra en esta clase y en las anteriores. Pero también tenemos que, o tiene que ver con la palabra manía. ¿No? Manía quiere decir locura, ¿sí? En griego. Pero ellos dicen, por ejemplo, me acuerdo cuando estudiamos griego, una de las primeras oraciones era Methen Mikra Manía Esti, o sea, la embriaguez es una locura pasajera. O sea, cuando hablamos de locura, no estamos hablando de una patología, ¿no? Estamos hablando de una suerte de experiencia extrema, ¿no? Y en esto quisiera referirme a una frase muy famosa del Fedro, que es una obra de Platón de su época media, cuando dice que la sabiduría, que en griego se dice mantía, proviene de la locura. Y esto tiene mucho que ver con lo dionisíaco, porque en esas experiencias de lo dionisíaco los individuos se volvían proféticos, vislumbrando el futuro, ¿no? Como la manía de la pitonisa en Delfos. O sea, esto de lo dionisíaco tiene que ver con la sabiduría en un sentido muy particular, que es que esa exacerbación de nuestras capacidades nos lleva también a la poesía o a la providencia, hay que decir, ver antes. Por eso esto de esta vinculación con la manía. Bueno, piensen ustedes que la Ilíada empieza con la palabra manía, cuando dice cuenta odiosa, no sé, habla odiosa de la locura, ¿no? De la cólera, ¿sí? Del peli de Aquiles. O sea, toda la Ilíada tiene que ver con la locura de Aquiles. Bien, una referencia a la manía. Claramente los citados excesos son desde la mirada de la vigilia de los estados del alma que se asientan en lo cotidiano una suerte de locura, manía en griego.
con la salvedad que tales estados de pérdida de sí son pasajeros. Podemos citar un dicho griego: la embriaguez es una locura pasajera. Y acá está. Cita a Platón, que en su obra de Madurez el Fedro llega a decir: muchos son los bienes que a nosotros los griegos nos vienen a través de la locura, manía. Dice así, Megista tonagaton diamania gignetai. Esa es la frase que dice Platón en el Fedro. O sea, a través de la locura nos vienen a nosotros muchos bienes, a nosotros los griegos. ¿Sí? No se refiere a un estado patológico, sino a que el poeta, el adivino, el amante están de algún modo locos, en tanto tomados por la divinidad, entusiasmo, recordar en Theos, Dios en mí. Como verán, me repito un poco. Mántica, o ese mántica con un lagnoma, con acento. Mántica y teléstica. Mántica es una palabra que deriva del verbo manzanein, asociado al conocer y al saber, aunque siempre con un carácter esotérico. Es notable que la palabra matemática derive de ahí. Lo mismo que oráculo, que en griego se dice manteión. En español aparece en quiromancia, que es el arte o saber de leer el destino a través de las líneas de la mano. Por otra parte, esta palabra se usa asociada a incubatoria. Mántica incubatoria es el ritual en el que a través de un cierto tiempo se somete a una persona a condiciones excepcionales y rigurosas, encierros, enterramientos, etc., y que tiene por finalidad que se engendre incubatoria en él un nuevo estado. Y de ahí un nuevo saber, mántica. Teléstica es la admisión del poder de determinadas epifanías, a la que se les otorga un poder mágico. Recuerden que epifanías son manifestaciones de lo divino. Esto creo que lo dijimos cuando hablábamos de Mircea Eliade, que yo les hice referencia a que cuando nosotros debemos prepararnos para un examen, nos sometemos a una mántica incubatoria. En lugar de estar encerrados sin comer en un lugar oscuro, sin mirar a una tumba, nos separamos del tráfago cotidiano, nos sometemos a una determinada dietética, nos concentramos y esa incubatoria se llama el estudio. O sea que, como decíamos, lo que dice Mircea Eliade se manifiesta en lo cotidiano, pero lo que se ha neutralizado es el aspecto religioso. Pero sí sigue mostrando su misma forma, su misma estructura. Bien, por eso habla de la contemporaneidad de lo arcaico, en nosotros también, ¿no? Llama la atención el contraste entre estas celebraciones rituales, inclinadas al exceso, y la circunspección del culto tradicional griego. Recordar aquí lo que nos dice Parker acerca del ejemplo que da de una celebración tradicional. Lo que abona esto último es la referencia que hace Rodi a la inexistencia en la religión tradicional, tal como nos la muestra Homero, de celebraciones en las que lo más relevante es la pérdida de sí, en las que el hombre parece regresar, como nos dice, lo dice otros estadios básicos de la condición humana. Pero de hecho se registra en el mundo griego a lo largo del siglo VII a.C. una conmoción religiosa cuyos primeros conatos apenas sí se hacen perceptibles en hoy. El origen de ellos hay que buscarlo en la religión dionisíaca, y se incorporan con esta a la vida griega como algo nuevo y extraño. Hay pocas referencias a Dioniso en Homero: el delirante Dioniso y sus nodrizas, y la mujer llamada Mainas, a quien el dios comunica el delirio. Tracia es la cuna del culto a Dioniso, para ellos Sabasio o Sabo, asimilada a Cibeles. Los cultos se celebran en la noche y tenían un carácter orgial. La música de las flautas incitaba a la locura, cuyo profundo sonido derivaba en danzas violentas y extenuantes, acompañadas de gritos, referencia a Nietzsche. Esta música, llamada aulética por el aulos,
que es un instrumento de viento constituido por dos flautas. Es interesante notar que la música de los instrumentos de viento implica un continuo, y que, a diferencia de la música de la lira, implicaba una simpatía con el carácter fluyente de la vida, como si esa música descubriese en el alma humana una íntima consonancia, a diferencia de la lira, que era la que acompañaba al poeta que en palacios o residencias era seguida con circunspecta unción por los espectadores. Bueno, acá hay ciertos excesos retóricos. Pero hay una observación que hace Miseria no en el texto nuestro, sino en Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas, que dice que quizás, es una intuición, lo que lleva a nosotros los hombres, los seres humanos, digo, a este tipo de celebraciones de la pérdida de sí, sería una búsqueda de la simpatía. La palabra simpatía quiere decir un patos en común, una pasión o un interés en común, ¿no? Sun quiere decir con en griego. Una simpatía con el pródigo carácter esencial de la naturaleza que no hace sino expresarse de un modo absolutamente infinito de formas y colores, ¿no? Quizás el espíritu de lo dionisíaco fuese la intención de mimetizarse con esa prodigalidad. Y esa prodigalidad es ajena totalmente al mundo de la individuación, al mundo del individuo circunspecto, sereno, ocupado en sus cosas habituales de todos los días, sea en la polis o sea en Nueva York, ¿no? O sea, es que como que el espíritu del dionisíaco es intento de mímesis con el poder esencial de la naturaleza que se expresa pródigamente en formas y colores. Bueno, miren los documentales de Discovery para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Miren las danzas de las aves de Nueva Guinea, las aves del paraíso, o miren el fondo marino, la gran barrera de coral australiana. No hay que ir, bueno, hay que ir muy lejos para darse cuenta de la inmensa, conmovedora, inconmensurable poder de la naturaleza de expresión, de mostrarse en diferentes formas, colores, infinitas, ¿no? Como que tiene una imaginación prodigiosa y que produce formas, entre ellas nosotros, ¿no? Bueno, a eso, digamos, un punto interesante lo que dice Eliade acerca de cuál es el espíritu que mueve no a los griegos, sino a los humanos a buscar esas mimesis con ese poder inconmensurable de lo que a mí ya no me gusta decirle naturaleza, pero bueno, no tenemos otra palabra. Bien, volvamos. Otro aspecto significativo es que la mayoría, puntarrodes de los participantes en esas frenéticas celebraciones eran mujeres. Vestían amplios velos hechos con pieles de zorro, trajes de cuero de ciervo, y adornaban su cabeza con cuernos. Es oportuno agregar que lo dionisíaco está asociado a determinados animales que se destacan por su fuerza: el toro, la pantera y el macho cabrío. Quiero ver qué dice. Hipertexto. Ah, es una maravilla. Esto es una Ménade, ¿ven? ¿Ven? Ménade son las acompañantes de Dioniso, las mujeres que acompañan a Dioniso. Eso que ven que lleva en la mano derecha es el tirso. Como les dije, una piña, una caña rodeada de hojas de hierba. Y después, lo extático de su estado se manifiesta con la cabeza puesta hacia atrás y el pelo suelto. Entonces, a ver, bien. Que en términos del fenómeno religioso se los nombra como epifanías, que etimológicamente remite a manifestación, aunque asociada a esta a la expresión en algo de la potencia divina. Pucha. ¿Qué sentido tenían estas celebraciones? Es evidente que los fieles de este culto orgiástico se ven arrastrados a una especie de manía, de locura, a una desaforada supertensión de todo su ser.
se apodera de ellos un delirio, un estado de frenesí que los hace aparecer ante sí mismos y ante los demás como verdaderos posesos. Este estado de sobreexcitación de las emociones, hasta exaltarse a estados mentales visionarios, eso es lo que decíamos, que tenía que ver con la mantía. ¿Ven? Ahí tienen la manía, la locura, y la mantía, la sabiduría. Este estado de sobreexcitación de las emociones, hasta exaltarse a estados mentales visionarios, era el resultado a que en las personas propensas a ello producían aquellos furiosos torbellinos de la danza, aquellas músicas salvajes, aquella oscuridad alumbrada por el agitado resplandor de las antorchas, todas las ceremonias de este culto demencial. Esto, como verán, es una, en el rodé, es un poco barroco. Todo indica que este frenesí tenía como único fin acceder a seres de un orden superior. El Dios estaba, aunque invisible, presente entre sus furiosos adoradores. Su naturaleza llevaba necesariamente a la excepcionalidad de sus apariciones y por ende a sus recurrentes desapariciones. Esto último condujo a algunos investigadores a asociarlo a una deidad de la vegetación, ¿no? Que aparece y desaparece. Es entonces de notoria importancia, sobre todo por el desenlace en el mundo griego que tendrán estas celebraciones, que no se trata, el fin de estas exaltaciones, de ver al Dios, sino de fundirse con él. Pugnan los adoradores por despojarse de la estrecha prisión corporal y sustraerse hacia la medianía y la plana superficie de la vida. Su pretensión más profunda era asociarse a la matriz misma de la vida, que se exhibe de múltiples formas. Bueno, acá está dicho de un modo más austero, y lo que yo les decía recién, ¿no? Un tanto exaltado. Todo contribuía a acentuar un estado de exaltación. La música, la danza, extenuante y frenética como la bebida narcótica y la inhalación de cannabis, cuyas semillas se quemaban sobre piedras calientes. Esto es la marihuana, cannabis sativa. El milagro dionisíaco les hacía beber en ríos de leche y miel y les otorgaba una fuerza desmesurada. En este alucinado estado, el alma encuentra encanto en las experiencias en las que se vuelven insensibles al dolor. Es una hieromanía, hieros quiere decir sagrado, ¿no? Una locura sagrada. Quienes están poseídos moran y viven en el Dios. En esos estados surge una suerte de poder adivinatorio, del que, como vimos, habla Platón en el Fedro. Están en contacto íntimo con el Dios y por eso no resulta extraño que en esa cercanía su palabra se vuelva profética. Y también adivinatorio. Estos estados alterados los transportaban a una suerte de alta vigilia que los volvía videntes. Bueno, voy a dejar de, porque esto me parece que es demasiado, ¿no? ¿Cuánto queda? La verdad que no sé. A 6 minutos. Bueno, no, quería detener un poco, me parece que es demasiada información, ¿no? Temo atosigarlos, así que me gustaría que hablasen un poquito, me dijeran algo, este, participasen, si no esto se vuelve un poco un monólogo de mí conmigo. Profe, Sí. cuando vos dijiste orfismo antes, ¿no? Mm. El movimiento órfico, ¿qué era? Sería como más, como digamos, está inspirado en la tragedia, ¿no? No, no, no. El orfismo, el orfismo no se sabe mucho. Van a ver les digo, el texto que vamos a estudiar el martes que viene es el texto de Dodds, ¿no? Que se llama este, Los chamanes griegos y los orígenes del puritanismo, que es un texto que es explícitamente una derivación de esto que estuvimos viendo. Bueno, y en ese texto lo que dice Dodds es, miren, acerca del orfismo hay algunas cosas que yo creía saber, pero que ahora dudo mucho que lo sé con certeza, ¿no?
¿Qué pasa con el orfismo? No tenemos testimonios escritos, hay como noticias, es un culto, no sé si podemos llamarlo una religión, de determinados grupos que se asocian en una suerte de sectas, donde lo que se habla, de lo que se trata, es de la otra vida, basadas en esta convicción de que en nosotros reside algo inmortal. Mucho más no se sabe de ello. Pero si ustedes quieren, en la próxima clase vemos un poquito más lo que yo pueda decir de esto, ¿no? Pero no vean esto como una secuencia rígida, primero pasó esto, después pasó lo otro. No es tan así. O sea, el orfismo quizás aparezca antes que el fenómeno de la tragedia, que tiene su, digamos, su expresión ya acabada en el siglo V, pero que sí surge en el siglo VI. Pero está asociado a determinadas ceremonias que tienen que ver con cantos rituales, ¿no? Con cantos corales. O sea, como, por eso yo les decía de un modo insinuante que Nietzsche le pone a su libro El nacimiento de la tragedia como subtítulo, por lo menos en la primera edición, en el espíritu de la música, como que es primero la música y luego la palabra. Todo eso tiene que ver con la tragedia. No tanto con el orfismo, que hay una pretensión explícita de salvación. Por eso se llaman, después se la va a llamar sectas soteriológicas, porque la palabra soter en griego quiere decir salvación. En la religión tradicional griega no hay salvación, ¿no? Hay esta vida y una otra que no es una mejora respecto de esta, indudablemente, sino que es una forma caída de la vida esta en la que estamos. Lo que promueve, o lo que se promovió a través de esta experiencia religiosa dionisíaca, es la convicción de la existencia en nosotros de un alma inmortal y por lo tanto de otra vida. Y esa otra vida depende de lo que hagamos en esta. Mutatis mutandi el cristianismo, ¿no? Cambiando lo que hay que cambiar, es lo que nos dice el cristianismo. Si queremos salvarnos, tenemos la libertad de hacerlo. Y esa libertad a lo que nos conduce es a hacer una vida adecuada a una determinada normativa. Bueno, eso es lo que está en el orfismo. Hay una normativa, hay una prescriptiva que señala todos y cada uno de los pasos que habremos de seguir en esta vida. Hay una norma a seguir. Esa norma a seguir no es una cuestión teórica, sino que justamente por el hábito, por la práctica, el alma va a poder, como si dijéramos, salirse del encerramiento del cuerpo. Bueno, al final quería que hablasen ustedes y hablo yo. Bueno, alguna otra, aunque sea una opinión, decir, esto es un desastre. Sí, una consultita. El texto de Dodds se llama Los chamanes griegos y los orígenes del puritanismo. Sí, perdón. No era consultar, vos habías en unas clases pasadas hablado de la contemplación, si eso se relacionaba con lo apolíneo o lo dionisíaco. No, y eso tiene, digamos, en la medida que no hay fusión, sino contemplación y hay asimetría entre el individuo y el Dios, estamos en el orden del apolíneo, no en el orden de la dionisía. Bueno, menos de un minuto. Bueno, en un rato subo las clases, ¿sí? Y bueno, aquí les dejé cómo hacer las pequeñas monografías o ensayos. Tienen un buen modelo de una alumna del año pasado, del cuatrimestre pasado. Bueno, hasta el martes, ¿sí? Díganme. Hasta el martes. Bien, gracias. Hasta el martes. Chao, gracias, hasta el martes.